Nuevos hallazgos bíblicos con Mauricio Ozaeta. Entonces, la clave está, ya tú lo entendiste, que hay que entender dos tipos de martirio, dos tiempos de tribulación, dos formas de tribulación. No se trata de decir que algunos no van a pasar su prueba o su purificación o su martirio. Pero mira, estas citas están muy claras, Arturo. Jesús nos libra de la ira venidera porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos destinados a vivir esa última prueba de persecución del anticristo, la última. La actual sí, tenemos que vivirla. Mira, quien no la vive, quien está dando la cara por Benedicto XVI, por la verdad de la Iglesia, por la tradición, por el magisterio. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Con nosotros hoy Mauricio Ozaeta, que nos tiene que contar bastantes cosas. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Arturo, muy buenas tardes. Es para mí siempre un gran placer, una gran alegría hacer vídeos contigo y defender la verdad y hacer todo lo que hagamos con nuestra pequeña fe y esfuerzo por la honra del santo nombre de Cristo, por la gloria del Padre y por la salvación de las almas. Un gran saludo desde Medellín, en Colombia. Amén. Así sea, que Dios nos lo conceda y seamos instrumentos dóciles al Señor y de su agrado. Así nos lo conceda el Señor, así se lo pedimos a la Virgen. Bueno, pues mira, tú estuviste en España a finales de marzo y a primeros de abril, diste dos conferencias, si no recuerdo mal, en Valencia y en Madrid. ¿Alguna más? ¿Algún acto más tuviste en España? Solo fueron esas dos y sin embargo por lo mismo me quedé con la sensación de que fueron pocas ciudades y recibí invitación para regresar a España. Van a ser 5 ciudades y una sexta que estamos organizando a ver si se da. Así que al final del programa, con tu ayuda, me permitirás dar las fechas Sí, y el claro. método para inscribirse. Perfecto, bien. Pues entonces vamos por partes. La gente se quedó con ganas, nos diste unas charlas en España, vas a dar otras 5 o 6 más si Dios quiere muy próximamente. Pero ya en esas dos charlas que diste en España, pues como tú dices al principio de tus charlas, hay cosas que explicas que son temas pues que pueden ser discutibles, opinables, abiertos a debate, abiertos a la búsqueda, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre hay que tener cuidado pues, de por dónde nos movemos para no salirnos del magisterio de la Iglesia, como tú también explicaste, ¿verdad? Hay personas que no entendieron esto del antisemitismo, porque dentro de la historia de la Iglesia, y hay un libro al respecto, que yo lo tengo aquí, pues me lo descargué de internet, no sé si se verá, Complot contra la Iglesia de Maurice Pinay, y ahí se habla de que es tradición de la Iglesia desde siempre el antisemitismo. Entonces, ¿cómo puedes explicar tú que hayas dicho que no somos antisemitas en absoluto? Explícalo, por favor. Sí, la explicación parte de diferenciar el judaísmo como religión y la cultura judía, la cultura hebrea, de la sinagoga de Satanás, que es el sionismo. Jesús mismo llama al sionismo, la llama sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2:9, aclarando que no son verdaderos judíos. Así lo dice Jesús en el Apocalipsis, que se dicen judíos, mas no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Es decir, son ahora adoradores de Satanás desde siempre, desde siempre. Son los enemigos mismos de Cristo, los mismos que lo crucificaron, que lo condenaron a muerte y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, con distintas formas, ideologías y nombres, y que termina convirtiéndose en el siglo XVIII en lo que hoy en día conocemos como masonería. Estos pues son los dueños económicos del mundo, ¿no? Es decir, son los dueños de los bancos, de los medios de comunicación más poderosos, de las empresas más prósperas y ricas del mundo, y han sido siempre enemigos de Cristo. Pero este es el punto importante de entender. Estos sionistas no son verdaderos judíos, lo declara Jesús en el Apocalipsis. Se dicen judíos, mas no lo son. Sí, Entonces, ¿qué es incluso, lo que perdona, nosotros... perdona, perdona, incluso les llama hijos del diablo en el Evangelio de San Juan.
No, no, y es que son adoradores de Lucifer, son Illuminati, ¿entiendes? Son verdaderamente discípulos súbditos de Satanás. A esos son los que tenemos que tener cuidado, no solo a ellos como personas, sino como movimiento, ¿entiendes? O sea, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que es la masonería y de la masonería eclesiástica. Entonces hay que diferenciar eso, porque nosotros no podemos agarrarle odio a los judíos por culpa de los sionistas. Nosotros no podemos ni odiar al judaísmo ni a los judíos por muchas razones. Una, porque nuestro Señor, nuestro Salvador es judío y Él dijo en el Evangelio, la salvación viene de los judíos. No dijo Cierto. viene de los españoles, ni de los colombianos, ni de los rusos, ni de los... dijo de los judíos. Y María, nuestra madre, es judía. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Cuando tú ves las cartas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 11, él no reniega de ser judío. Él es un judío llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Pero cuando él habla de mi raza, dice San Pablo, quiero despertárselos en los de mi raza. Él no despotrica de su raza judía. Pero además de eso hay que entender que nosotros tenemos una raíz judeocristiana. ¿Quién lo dice? Justamente el Espíritu Santo a través de Romanos 11. Nos dice a nosotros los cristianos, no te engrías rama, que la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la del olivo cultivado. Es decir, judía, nuestra savia, nuestra raíz es judía. Nosotros tenemos una cultura judeocristiana. Entonces no podemos odiar a los judíos, sino tener cuidado de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Hay otra razón importante por la cual no podemos tener odio a los judíos. La promesa hecha por Dios a Abraham sigue vigente y ha estado vigente toda la vida, Arturo, y dice así, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Todo pueblo, Arturo, eso se ha demostrado una y otra vez en la historia durante miles de años. Todo pueblo que ha maldecido a los judíos han terminado en desgracia, han terminado mal. Y todo pueblo que ha acogido a los judíos, que los ha ayudado, que los ha bendecido, ha terminado bendecido. Incluso hay pueblos que han vivido las dos fases. Es decir, pueblos que han acogido a los judíos en algún momento, logrando bendición, y que los han rechazado y combatido en otro, logrando maldición. Eso aplica también para las personas. Una persona que abierta y públicamente, como le pasó a Chávez, maldijo al pueblo judío, él terminó con cáncer desde el mismo lugar desde donde había maldecido al pueblo judío. O sea, esa promesa sigue vigente y es bueno que la gente no la olvide, no la puede olvidar. Todo pueblo que ha acogido a los judíos, que les ha ayudado, que ha tenido compasión con ellos o los ha bendecido de alguna u otra manera, ha sido bendecido por la promesa hecha por Dios a Abraham, sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Mucho cuidado de odiar al judaísmo, mucho cuidado de maldecirlos, mucho cuidado de combatirlos, porque nos cae la maldición dada por Dios a Abraham. Lo que hay que diferenciar es cuidarnos, combatir, rechazar al sionismo, que no son verdaderos judíos, lo dice Jesús, son enemigos. Y qué bueno que mencionaste el libro de Maurice Pinay, yo también lo menciono en mi libro Quinto Reino, Mensajes de Esperanza Renovada. Yo menciono ese libro, Complot contra la Iglesia, es una maravilla porque ahí se demuestra que el comunismo es un hijo del sionismo, es decir, fueron judíos sionistas los que planificaron, orquestaron, organizaron y ejecutaron la revolución bolchevique y Sí. tomaron el poder durante mucho tiempo. De hecho, hay un informe de la Comisión Oberman que demuestra que de los 556 más importantes funcionarios del Estado bolchevique entre 1918 y 1917, 462 eran judíos. Es decir, Arturo, el 83% de los altos funcionarios comunistas entre 1918 y 1919, el 83% eran judíos. Eso demuestra una vez más que fueron ellos los que organizaron la revolución bolchevique. O sea, el comunismo es un hijo del sionismo, o sea, termina siendo un hijo de Satanás, como lo es O sea, también, o sea, eran como falsos judíos, quieres decir. exactamente. Por eso hice énfasis al principio en Apocalipsis 9. Dice Jesús que se dicen judíos, mas no lo son. Yo prefiero llamarlos con el nombre de sionistas. Bueno, es lo mismo podemos decir de Bergoglio y sus amigos, ¿no? Escorca o ¿cómo se llama? Sergio Berman, todos estos que se hacen pasar por judíos y el propio Bergoglio son falsos judíos, ¿no? Es correcto, ese es justamente cómo diferenciarlos del verdadero
judío, que es el judío de a pie, que cumple sus costumbres, lee la Torá, lleva una vida conforme a su fe. Los sionistas no, los sionistas son Illuminatis, son adoradores del demonio, tienen pacto con Lucifer. O sea, no podemos Sí. confundir las dos cosas. Gnósticos cabalistas. De hecho, Sergio Berman autocalifica como maestro cabalista, va dando cursos de cábala, que lo anuncia, se presenta como MM, maestro masón Sergio Berman, y ha reconocido públicamente que Jorge Mario Bergoglio es su maestro inspirador en lo político y en lo religioso. Entonces, ya está todo dicho, ¿no? Es que está más claro imposible. Solamente no lo ve el que no lo quiere ver. Bueno, pues nosotros seguiremos mientras Dios quiera, nos dé la gracia, la fuerza para, pues, gritando en el desierto por si hay alguno que escucha, ¿no? Más cosas. Entonces, ¿con qué sensación, aparte de darte cuenta de que la gente se ha quedado con ganas, viniste de España cuando diste esas charlas? ¿Y nos puedes hacer un breve resumen de puntos básicos de lo que quisiste transmitir en aquella ocasión? Y posteriormente decirnos, pues si en aquella ocasión transmití eso, ahora quiero añadirle alguna cosa más. Sí, con los amigos que tengo en España, me he dado cuenta con el paso del tiempo que a medida que se acercan los acontecimientos, a medida que comenzó, por ejemplo, la guerra en Ucrania y tantas otras cosas, comienzan a sentir el temor o el peligro de acontecimientos futuros, la gente se ha llenado de miedo y comienza a decidir por miedo, comienza a Sí, decir basado en el temor. Eso no es bueno, sí, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía. Entonces, habiendo tantas personas que llevan estos mensajes que la gente les atemoriza y la llena de angustia, yo vi conveniente a llevar un mensaje contrario, un mensaje de esperanza, porque la buena nueva de Dios siempre es eso, es un mensaje de esperanza. Incluso mientras más oscuro se pone todo, mientras se vive una situación más de mayor apostasía y de mayor temor, de riesgo que sentimos en nuestras familias, en nuestras vidas, es cuando más tenemos que afianzarnos en la esperanza que nos da la palabra de Dios. Hay un punto central de estas conferencias y es presentar un apocalipsis de boda, de rescate y de esperanza, porque el Apocalipsis es, Arturo, el libro más esperanzador de toda la Biblia. ¿Qué promesa nos dejó Jesús en su primera venida? Él dijo, volveré y reinaré. Ese es el resumen de la promesa de la primera venida. Volveré al mundo y reinaré, estableceré mi reino, mi reinado. Por eso él decía, iba proclamando la buena nueva del reino. En el Apocalipsis se da el cumplimiento de esas dos promesas, es decir, el cómo regresa Jesús y cómo instaura su reino. bueno, Lo que pasa, perdona que te corte. El reino ya lo establece el Señor en su primera venida. Es decir, el reino ya está aquí. Lo que pasa que es el sí, pero todavía no. El que falta que lo termine qué buen punto y para aclararlo, veámoslo desde este punto de vista. Cuando viene el reino en su primera venida, viene todavía a los corazones de las personas que lo siguen, ¿verdad? Y queda también un anticipo del reino en la Eucaristía, en su presencia eucarística. Pero el reino prometido no es solamente un reino en los corazones de los que lo siguen y solamente en la Eucaristía. El reino prometido es como está, por ejemplo, en Isaías 65, Isaías 66 y en tantas otras profecías del Antiguo Testamento. Es decir, una tierra renovada, esa es la promesa que está en el Apocalipsis y también en Isaías y en las cartas de la primera papa, el apóstol San Pedro, es yo hago cielo nuevo y tierra nueva. ¿En qué consiste este cielo nuevo y tierra nueva? Dice la Biblia que ahí no habrá robo, no habrá hambre, no habrá guerras, no habrá luchas. O sea, esa tierra restaurada como producto de la segunda venida es el reino que falta. Digamos, es el reino ya universal, no en los corazones de los santos, de los buenos, no, es un reino ya completamente universal. ¿Dónde está muy bien explicado eso? Por ejemplo, en el libro azul del Padre Gobi, que María nos habla de que el Padre Nuestro es oración y es profecía y se cumple cuando llega el reino de Dios a la tierra. O sea, María nos explica el Padre Nuestro como una profecía que se cumple. ¿Y dónde se cumple, Arturo? En Apocalipsis 11:15 dice, cuando el séptimo ángel tocó a la trompeta, se oyeron grandes voces en el cielo que decían, ha llegado el reinado de Dios y de Jesucristo sobre el mundo. Es decir, el reino prometido con la segunda venida es cuando se le quita la potestad de gobierno al príncipe de este mundo, que es Satanás, se arroja al infierno por 1000 años, como lo dice el Apocalipsis, y comienza el reino
como lo llama María en el libro del Pargovi, el paraíso terrenal restaurado, y dice María que es más hermoso que el que perdimos con el pecado original. Entonces es muy importante diferenciar, lo que toca decir es muy importante. Claro, el reino llega por fases, por así decir, por fases. Con la primera venida llega a los corazones y se queda anticipadamente en la Eucaristía, pero el reino termina siendo universal. Mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, el Salmo 97 y en las profecías de Zacarías y Jeremías, dice: Yahvé será rey sobre la tierra entera. ¿Cuándo Yahvé ha sido rey sobre la tierra entera? ¿Cuándo Dios ha reinado sobre la tierra entera? Desde el pecado original para acá no ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Satanás 6.000 años para que gobierne, pero solo 6.000 años. Ya, de acuerdo. Hay un punto que, si me permites, me gustaría que aclaráramos, que es el tema de poner la esperanza en ser rescatados. Yo no sé si tú lo dices así o lo dejas caer, o se puede malinterpretar, porque obviamente, claro, el cristiano no puede poner su esperanza que el Señor le libre de la gran tribulación. Eso sería una falsa esperanza o una esperanza mal enfocada, digámoslo así, porque los santos, si se han caracterizado por algo, es por querer ser partícipes de la pasión de Cristo, configurarse con Cristo, sufrir con Cristo, morir con Cristo, etcétera. Y bueno, obviamente estamos abiertos a lo que el Señor quiera hacer. Si el Señor nos quiere rescatar y evitarnos algo, pues lo que Dios quiera, pero no ponerlo como foco principal de esperanza. Eso puede ser peligroso, ¿no te parece? Mira, qué bueno que lo dices porque hay que aclararlo. Importantísimo. Tan importante como la primera aclaratoria de diferenciar judaísmo de sionismo. La tribulación la viven todos los seres humanos. Y voy a compartir contigo citas bíblicas nuevas que nunca las he dado porque son recientes. Más bien las agregaré para la gira de España, y nunca la he comentado públicamente. Los doy como primicia aquí en tu canal. Voy a partir de una que sí está en el estudio anterior, pero voy a agregar 4 más nuevas que son muy relevantes y que ayudan a aclarar ese punto. En ninguna parte se dice, ni yo lo pretendo, que las personas se van a librar de su tribulación. Lo que yo estoy diciendo, y muchos no terminan de comprender, y por eso agradezco la pregunta para aclararlo, es que hay dos formas de vivir la tribulación: de manera anticipada y de manera tardía. Vamos a ver sistemática y consistentemente en todas las citas bíblicas que te voy a dar que la tribulación la tienen que vivir todos, antes de una manera o después de otra manera. Eso está asociado también a los dos tipos de martirio que hay. Mártir, explica el Papa Benedicto XVI, significa testigo. Y uno puede ser mártir blanco y mártir rojo. Mártir de amor o mártir derramando la sangre, que es el martirio rojo. Entonces, entendiendo que hay dos formas de martirio, también hay que entender, Arturo, y esa es la clave de la respuesta, que hay dos formas de vivir tu tribulación: de manera anticipada o de manera tardía. Cuando yo he hablado de un rescate, porque lo digo porque está en la Biblia, no porque a mí se me ocurrió y porque lo he aprendido de los santos padres de la iglesia que hablaron de ese rescate, como San Efrén de Siria, santo y doctor de la iglesia, el mismo San Bernardo de Claraval, santo y doctor de la iglesia. Cuando yo hablo de un rescate anticipado, no significa, y este es el centro del punto, que no vayan a vivir su tribulación, sino que no van a vivir la tribulación profetizada en los discursos escatológicos de Jesús, porque ya vivieron su tribulación de manera anticipada. Entonces, comienzo con las citas para dejar bien claro el punto, porque tiene que quedar claro que tribulación todos y martirio todos. Vamos a ver cuáles son las dos maneras de vivir estas dos formas de tribulación o dos momentos de tribulación. Entonces voy a comenzar con la cita bíblica que ya es conocida y después agrego las que son primicia en este programa contigo. Es muy importante de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 5 al 10, que dice así: si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Y si libró a Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo, que vivía en medio de ellos, torturaba día a día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Y aquí viene la conclusión: es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Entonces, ¿qué es lo último que está diciendo como conclusión? Lo voy a decir, lo voy
poner en pantalla en letras mayúsculas y subrayado. El Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para el castigo. O sea, el castigo es para los impíos. Los piadosos Dios los sabe librar. Así es la justicia divina. Pero si regresamos unos versículos más arriba a lo que acabo de decir, veremos que no se trata de que Noé y Lot no hayan vivido su tribulación, sino que la vivieron de manera anticipada. Mira lo que dice de Lot el justo. Dice que vivía oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, que su alma era torturada por las obras inicuas de sus contemporáneos. Pero él mantuvo la justicia, mantuvo su confianza en Dios, permaneció en los mandamientos y no se dejó contaminar, sino que sufrió su tribulación. Y como la sufrió y digamos, guardó la fe y la palabra, los mandamientos, Dios libra a Lot y castiga a Sodoma. ¿Entiendes cuál es el punto? O sea, Sí. igual que Noé, no es que, ay, qué injusto es Dios que a Noé lo libra de su tribulación. No, Noé la vivió en vida igual que Lot. La vive en vida, mantiene la fe, mantiene la palabra, el testimonio, es librado porque ya vivió su tribulación, entonces es librado de la siguiente tribulación. Ese es el meollo del asunto. Pero esa es la cita vieja, la que tú mismo escuchaste cuando viste la charla en Madrid. Sí. Las nuevas son más contundentes y te agradezco mucho la oportunidad de haberme permitido compartirlas hoy como primicia en tu programa. Hay una clave para esto que es muy importante, que está en la primera carta a los tesalonicenses. Y voy a destacar solamente algo del capítulo 1 y algo del capítulo 5. Antes de entrar en materia sobre Primera Tesalonicenses, es importante aclarar, Arturo, que a la gran tribulación predicha en los discursos escatológicos de Jesús se le conoce en el Antiguo Testamento como el gran día de Yahvé, el día de Yahvé, o el día de la ira de Yahvé. La gran tribulación se le conoce como la ira de Yahvé. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en Sofonías 1, del 14 al 18. Grande el día de Yahvé, el día de su ira. Y dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé. Entonces, esa cita muy importante, pero es solo una de tantas donde habla de la gran tribulación escatológica del final de los tiempos como el día de Yahvé o el día de la ira. Ahora sí voy a entrar en 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Mira qué importante. Dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nos acordamos ante Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra caridad y de la paciencia de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio llegó a vosotros no solamente en palabras, sino también en poder y en Espíritu Santo con toda plenitud. Y os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de modo que llegaste a ser para nosotros, para todos, un ejemplo. Llegaste a ser un ejemplo para todos los fieles de Macedonia y de Acaya. Y termina diciendo así, estas 6 cosas las voy a destacar ahora. Termina diciendo, pues ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra llegada a vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a quien Él resucitó de entre los muertos, Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Es decir, Jesús nos puede librar de la ira venidera si hacemos las 6 cosas, por eso mantuvo los 6 dedos levantados, dicha anteriormente, que resumo, mantener la obra de vuestra fe, o sea, la fe demostrada en obras, trabajo de caridad, paciencia en la prueba, acoger el evangelio con toda plenitud, haceros imitadores de Cristo y ser un ejemplo para todos los hermanos. Ellos hicieron esas cosas, pero dice clave, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Entonces Jesús nos libra de la ira venidera. ¿A quién? A los que ya vivieron su tribulación. Esa es la clave, Arturo. Claro. Aquí no está diciendo que se libran de la tribulación, sino que ya la vivieron. Sí. Y termina con esta frase tan clave, tan crucial. Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Ahora, queda más complementado, mejor, más claro, cuando le agregamos el capítulo 5 de la misma primera carta a los tesalonicenses, porque es más contundente aún. Y dice así, por lo que toca a los tiempos y a las circunstancias, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que
como ladrón de noche, así viene el día del Señor. Como ladrón de noche, como ladrón en la noche, viene el día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos de repente la ruina, como los dolores de parto a la que estén cinta, y no podrán escapar. Antes de seguir, hago ya un destacamiento acá, una cosa destacada, perdón. Dice que el día del Señor viene como ladrón de la noche sobre ellos. ¿Quiénes? Los que viven en tinieblas. No dice que viene sobre todos, dice que viene sobre ellos, Sobre los los que no están malvados. preparados, los que no están Claro. preparados. Y por eso continúa diciendo, mas vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que el día del Señor os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto no durmamos como los demás, antes bien velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan de noche. Nosotros, empero, somos del día, seamos sobrios, vistiendo la coraza de la fe y la caridad, y como yelmo la esperanza de la salvación. Y aquí viene la clave, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué contundencia, qué frase tan bárbara. O sea, nosotros no estamos reservados para esa tribulación, que es la última, la final, la definitiva, que se llama en el Antiguo Testamento el día de Yahvé, el día de la ira o la ira de Yahvé. Lo voy a repetir otra vez, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Arturo, mira qué importante. Nosotros no estamos destinados para vivir esa gran tribulación, pero no es porque nos hayamos librado de nuestra tribulación, sino porque la vivimos de manera anticipada, guardando la fe, viviendo con paciencia la tribulación, Sí. la persecución actual. Entonces, si tú confrontas las dos, te das cuenta que en el capítulo 1 dice, Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Y complementa el capítulo 5 diciendo, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos destinados para la ira, es decir, para esa última tribulación escatológica reservada en principio para los judíos, la semana 70 de Daniel, y para todos aquellos que no abrazaron la fe de Cristo, que no mantuvieron la palabra, que prefirieron hacerse amigos del mundo para no ganarse problemas. Los que no tuvieron el valor de aguantar su tribulación inicial, les toca vivir la tribulación futura. Eso responde a tu pregunta, porque yo no estoy diciendo en los viajes, en las conferencias y más con estas nuevas citas, que alguien se vaya a librar. No, es que por eso el ejemplo de Lot. Lot no se libró de su tribulación, se la sufrió, se la sudó, se la vivió, vivía atribulado, sometido, vivía roto Esa, en su corazón. sí, perdón, es al fin y al cabo una gran purificación. Se puede también utilizar la expresión purificación, que lo utiliza el libro azul, y la purificación la tenemos que pasar todos porque si no nos entra al cielo sin una purificación. Para eso está el Y, purgatorio. y no solamente lo ves como purificación, que está correcto tu análisis, sino también como martirio. Mártir es ser testigos. Sí, Nadie va a heredar la vida eterna sin ser testigo de sí, Jesucristo. Entonces tienes sí. dos formas de serlo, de manera anticipada o de manera tardía. El ejemplo que yo siempre pongo, y tú lo escuchaste en Madrid, es el de Juan versus los otros 10. Juan fue testigo en el Calvario. Él acompañó a Cristo en toda su pasión y en el Calvario, sin abrir la boca, le sigue gritando a todos los hombres de todos los tiempos, yo sí soy amigo de Cristo, yo soy su discípulo, estoy aquí con él porque lo amo y estoy dando testimonio sin necesidad de abrir la boca. Él vivió ya su martirio de manera anticipada, ya fue testigo. Los otros que se escandalizaron el día de la pasión y huyeron o lo negaron o se escondieron, terminaron siendo testigos pero de sangre, es decir, terminaron derramando la sangre por Cristo porque no tuvieron el valor de hacerlo de manera anticipada por Juan. Entonces, la clave está, ya tú lo entendiste, que hay que entender dos tipos de martirio, dos tiempos de tribulación, dos formas de tribulación. No se trata de decir que algunos no van a pasar su prueba o su purificación o su martirio, pero mira, estas citas están muy claras, Arturo. Jesús nos libra de la ira venidera porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos destinados a vivir esa última prueba de persecución del anticristo, la última. La actual sí, tenemos que vivirla. Mira, quien no la vive, quien estando la cara por Benedicto XVI, por la verdadera iglesia, por la tradición, por el magisterio, está viviendo como tú y como yo y como nuestros hermanos, está viviendo su tribulación, su persecución, su calumnia, etcétera. Pero es mejor vivir esta y dar la cara ahora como Juan,
o si no, toca dar testimonio de sangre, o sea, por el martirio de cortar la cabeza o de asesinato Sí. sangriento de la otra purificación. Entonces, estas son algunas de las nuevas que quería compartir. Todavía me queda un par de ellas, pero estas son, que no las había dado en los viajes anteriores porque las acabo de Sí. descubrir con la ayuda del buen Dios. ¿Quieres comentar ahora esas dos o podemos hacer un paréntesis comentando otro tema? ¿Qué prefieres? Te doy la lección a ti, como Bueno, tú lo pues prefieras. mira, Apocalipsis 17-18, salid de ella, de la gran prostituta. ¿Cómo explicar eso a la gente con respecto a la falsa iglesia de Bergoglio que está liderando a toda la iglesia? Yo pongo la comparación de un conductor de autobús al cual llega un terrorista, le da un empujón y se sienta él en el lugar del conductor del autobús. Aparenta ser el conductor de, vamos, de hecho, conduce el autobús, pero es un falso conductor, ¿no? Entonces está llevando a toda la gente en ese autobús al despeñadero, ¿no? Al desastre. ¿Cuándo hay que bajarse de ese autobús? ¿Cómo hay que explicarle a la gente, cuidado con esa falsa iglesia que está liderando a toda la iglesia, que la está impregnando de su falsa doctrina, de su engaño diabólico y que la va a convertir en la gran ramera? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque es importante decir lo que hemos dicho otras veces, que el infierno no prevalecerá sobre la Iglesia, pero sí prevalecerá sobre el Vaticano y sobre las instituciones humanas. Entonces, para entender la gran ramera, es importante repasar en el Apocalipsis cómo se diferencia, cómo se le reconoce a la gran ramera. Dice que fornica con todos los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso? Que se hace amiga del mundo. O sea, se hace amiga de los presidentes, de los poderes, de los poderosos, de los bancos, de los medios de comunicación. Es lo que ha estado haciendo Jorge Mario Bergoglio desde que subió al poder, haciéndose amigo, y de hecho lo ha declarado públicamente, abiertamente. Por ejemplo, cuando dijo en su vuelta de África, en el avión decía, tenemos que obedecer las instituciones, la ONU, el Tribunal Internacional, hay que obedecer las organizaciones. Si somos verdaderos cristianos, hay que obedecer al mundo. O sea, él está llevando a los católicos a amistarse con el mundo y a obedecer no a Dios, sino al hombre, a las organizaciones, digamos. Sí, Entonces, sí, eso se muestra también en sus encíclicas, cuando él habla de la fraternidad universal y de que todas las religiones llevan a Dios y de que, no, como lo que firmó en Abu Dhabi, eh, él está llevando como si la iglesia pudiera llegar a un triunfo por su propia cuenta y también con sus pactos ecológicos y económicos y tal, quiere hacernos creer que el mundo puede llegar al sí, triunfo, a la panacea, al mundo de convivencia y de plenitud también en lo económico, en lo material, por esfuerzos humanos. sí. Eso es una herejía. Esa herejía se llama el progresismo y ha sido combatida muchas veces por la Iglesia Católica y, por cierto, está también combatida en el catecismo. ¿Qué significa el progresismo? Que el hombre, por su propio medio, llega a una vida perfecta. Por cierto, hace un ratito hablábamos de que el comunismo es hijo del sionismo, pero el capitalismo también lo es. Es decir, ambas doctrinas, una basada en la avaricia y en el servir al dinero como Dios, y la otra basada en la envidia y en el odio. Ambos extremos, ambas doctrinas son hijas de Satanás. Y ambas proponen, de distinta manera, proponen llegar a un mundo perfecto por medios humanos. En el capitalismo, más a través del dinero y de la tecnología. Y en el comunismo, a través de la utopía, de la igualdad y de la, ¿sí? de la justicia a espaldas de Dios. De hecho, en ambos casos es a espaldas de Dios. Eso está condenado por la Iglesia Católica. O sea, el mundo no va a llegar hacia una vida perfecta, ni la Iglesia tampoco, por medios humanos. En el Catecismo lo dice, por ejemplo, en el 677. Es decir, la Iglesia no se, como nos quiere hacer Bergoglio, no se dirige hacia la panacea, hacia la plenitud. Es lo contrario. La Iglesia va hacia su acabose, es perseguida y pasa por la pasión de Cristo hasta que parezca que ya no queda Iglesia Católica. Y cuando ya parece que no queda Iglesia Católica, es Dios quien la restaura. Lo dice el Catecismo Sí. 677. En el mundo es igual, y lo explicaba muy bien Leonardo Castellani. El mundo no se dirige hacia una plenitud de vida, en hermandad, en fraternidad, como dice Fratelli Tutti. El mundo no se dirige hacia ese equilibrio, hacia ese progreso. No, el mundo se dirige hacia su autodestrucción. O sea, el mundo, como decía Castellani, va
hacia su fin intrahistórico, hacia su acabose. Y es solamente por intervención divina en la segunda venida de Jesucristo que Él restaura todo. Él no permite que el hombre se acabe a sí mismo, que se autodestruya, sino que Dios pone un parado a esa situación de autodestrucción, y es Él con su segunda venida que establece el mundo en paz, en armonía, pero no es de manera intrahistórica, es de manera extrahistórica, como lo dice Castellani. Por eso decimos en el credo al final, Arturo, creo en la vida del mundo futuro. Ese mundo futuro que mucha gente lo reza sin comprenderlo, no es el mundo actual, es un mundo renovado, restaurado. Y para quien crea que ahí se está hablando del cielo, está equivocado, porque el cielo y el mundo siempre han sido palabras antagónicas. Cuando digo en el credo, creo en el mundo futuro, quiero decir en un mundo renovado, restaurado, en línea con lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? En las cartas de Pedro, en Isaías y en el Apocalipsis. Dice, hago cielo nuevo y tierra nueva. El mundo futuro que creo en el credo, que recito en el credo, es el mundo restaurado por Cristo, pero después de que hayamos llegado a la catástrofe intrahistórica a la que nos dirigimos, de manera extrahistórica, post segunda venida, se logra ese mundo perfecto, pero en Cristo, gracias a Él. Entonces, para terminar la respuesta, así como parecía que los enemigos de Cristo triunfaron con Él cuando lo vieron muriendo en el Calvario, ya dijeron, matamos a Cristo, se acabó esto. No, ahí no se acabó nada, ahí comienza la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica ocurre igual, al final de los tiempos no triunfa, es lo contrario a lo que nos está vendiendo Bergoglio. La Iglesia no triunfa, la Iglesia es perseguida, acabada, es anonadada, es despreciada, y cuando ya parece que ya no hay Iglesia, que ya acabó, entonces es Dios quien la restaura, la resucita y comienza la nueva Iglesia, o no la nueva Iglesia, la misma, pero renovada y restaurada en Cristo Jesús. Sino que cuando yo me venía a la cabeza, cuando muera Benedicto XVI, los enemigos van a pensar, ya tenemos totalmente manos libres para poder hacer lo que queramos, parecido a lo que pasó cuando murió Cristo, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Pero, sin embargo, pues va a quedar la verdadera iglesia en pequeñas comunidades, en las catacumbas, perseguida y todo lo que sea, y el Señor va a venir a rescatarla, ¿no? Y posiblemente ese periodo de sede vacancia entre Benedicto XVI y Pedro Romano se parezca al tiempo que estuvo Jesús antes de su resurrección, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué viene después? Viene la resurrección de la iglesia y va a ser en el reino restablecido por Cristo, cuando dice hago cielo nuevo y tierra nueva, esa tierra nueva va a ser solamente católica, no va a haber más que una religión, la católica. Eso está, por ejemplo, en el diario de Sor Lucía de Fátima. En una de las revelaciones que ella recibió cuando estaba de clausura, le dijo Jesús hacia el final, en el tiempo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Entonces, cuando ya parezca que la iglesia católica desapareció, no, Dios la restaura y en el reino es la única religión que va a haber. Así que qué alegría para nosotros y qué esperanzador para los católicos saber que el mundo va a ser católico entero, católico todo el mundo entero y en línea con lo que dice la Biblia, toda la tierra entera, todas las naciones, todos los países alabarán a Dios, tendrán a un único Dios, pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, nada de Alá, de Mahoma, de Maitreya, de Buda, no, solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el único Dios vivo y verdadero. A día de hoy eso parece muy lejano, como una cosa como muy imposible, pero claro, para Dios no hay nada imposible y cuando venga aquí toda la gran tribulación y toda la gran purificación, pues, y también el gran aviso, etcétera, etcétera. En fin, lo que tú decías antes, recordaba lo que comentaba César cuando él escribió que ese tiempo de sede vacante y sede velada, la muerte de Benedicto XVI, será el sábado santo de la Iglesia, hasta que venga Pedro Romano, como dices tú, que será ya la resurrección de la iglesia. Yo leí ese estudio que hicieron ustedes dos, ese documento. No, lo hizo él, básicamente él, sí. Bueno, yo lo leí, me parece un análisis muy profundo, muy interesante y voy a recomendar a que mucha más gente lo lea porque me parece que está muy en lo cierto, ese análisis de sede velada, muy bonito, muy interesante. Oye, ¿y qué más descubrimientos, tesoros dices que has encontrado en la palabra de Dios que quieres compartir? ¿Alguno más que nos quieras adelantar? Sí, dos más quiero compartir que igual les van a estar en las charlas de las 6 ciudades, 5 o 6 ciudades que visitaré Dios mediante en España.
Una muy interesante, misteriosa, pero interesantísima en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, en versículos 27 al 28. Mira qué misterioso, dice así: y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Lo repito, la parte final: se aparecerás por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Cierro comillas. Recordemos que San Bernardo de Claraval nos habla de una triple venida. Esas dos que están pendientes, según San Bernardo de Claraval, él a una la llama intermedia y la asocia a dos palabras claves: oculta y elegidos. Oculta y elegidos. Y después habla de la última, en la que todo ojo le verá. Nadie tiene duda de la última, así lo dice el primer capítulo del Apocalipsis: todo ojo le verá hasta lo que le traspasaron y hagan duelo por él todas las razas de la tierra. Esa última, de San Bernardo de Claraval, es absolutamente universal. Pero hay una anterior que San Bernardo de Claraval llama intermedia, que él dice oculta y elegidos. Esa intermedia debería estar asociada, muy posiblemente está asociada a lo que dice aquí la Carta de los Hebreos capítulo 9, porque dice que se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. O sea, esta venida que está hablando aquí Hebreos 9 es la intermedia, porque esta segunda vez se le aparece solo a los que le esperan. Los que no le están esperando no le van a ver en esta ocasión, ni se van a enterar. Es decir, este es un rescate anticipado. Se le aparece a los que le esperan solamente, a los que no le están esperando en esta ocasión no lo van a ver. Claro. Diferenciando de la última, en la que Sí, dice, repito, claro, todo ojo le verá. claro, claro. Ahora, la más importante de todas, la que considero que es un tesoro, un diamante enorme de muchos quilates, a propósito la quise dejar para el final, es Isaías 26 del 19 al 21, que la descubrí recién la semana pasada y estoy contentísimo y agradecidísimo con Dios con ella, porque es un verdadero, verdadero tesoro bíblico. Dice así, Isaías 26 del 19 al 21: vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos. Despertad y exultad vosotros que moráis en el polvo, porque rocío de luz es tu rocío y la tierra devolverá a los muertos. Aquí hago una pequeña pausa. Los que están resucitando aquí son los justos, porque dice resucitarán los muertos míos, dice Dios. Muy claramente en el Apocalipsis, en el capítulo 20, se diferencian las dos resurrecciones, la de los justos antes del milenio y la de los condenados al final. ¿Dónde más está explicado esto? La Didache, que es un documento que yo recomiendo mucho, lamentablemente muchos católicos no lo han leído, es muy corto, no tiene más que 16 o 20 páginas, es la enseñanza inicial de los 12 apóstoles. Cuando no había Evangelio, no había Nuevo Testamento, ellos redactaron lo que yo a veces llamo un poco el primer catecismo. No es un catecismo, pero el resumen de la enseñanza católica inicial, la Didache. Ahí se diferencia, se explica claramente en la Didache que en la primera resurrección resucitan solo los justos, porque los condenados en el infierno resucitan es al final para el juicio final. ¿Quién más lo explica? ¿Dónde más está explicado estas dos resurrecciones separándolas? En un libro que yo recomiendo mucho, se llama La Iglesia Patrística y la Parucía, de los sacerdotes, uno español, Florentino Alcañiz, y otro argentino, Leonardo Castellani, donde recoge la enseñanza de los santos padres de la Iglesia de los primeros 5 siglos sobre estos temas escatológicos. Y ahí también se diferencia lo que es la resurrección de los justos de la resurrección de los condenados, que es al final. Entonces, ¿qué está diciendo esto que acabo de leer? Vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos, dice Dios. ¿Cuáles son los muertos míos? Los que están salvos, es decir, los que murieron cumpliendo los mandamientos, los que murieron en estado de gracia. Después de que dice, resucitarán los muertos míos, continúa diciendo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas detrás de ti, escóndete por un breve tiempo hasta que pase la ira. Lo voy a repetir. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti la puerta, escóndete por un breve instante hasta que pase la ira, pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad
de los habitantes de la tierra. Cierro comillas. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? La salvación está representada como el matrimonio judío que consta de dos fases: esponsal, compromiso, y boda. En su primera venida Jesús vino a hacer el compromiso, los esponsales, y viene en su segunda venida a completar la boda. Este es el tiempo del noviazgo, lo que Estamos estamos en el tiempo del viviendo. noviazgo Y y te claro, recuerdo algo que tú ya sabes. ¿Qué hace el novio entre esponsal y boda? Lo que hace es preparar la morada nupcial. Eso es lo que sí, siempre hacía en la cultura hebrea. Entonces, Dios está preparando la morada nupcial hasta que venga a completar la boda sí. y ya nos une. ¿Dónde está esa boda? Está en Apocalipsis 19. Ha llegado las bodas del Cordero. ¿Qué hace el novio cuando se da la boda? Se lleva ya no a su novia, a su esposa, se la lleva a sus aposentos y comienza la convivencia, primero de pareja y luego familiar. Es solo con la boda que comienza la convivencia. Entonces, en la boda se da pues las tres fases, ¿no? El Achzof, que es quitar el velo, el banquete nupcial, y después viene el Yihud, que es cuando comienza la convivencia. Entonces, lo que nos está diciendo esta cita de Isaías es que cuando llega el momento de la boda, Dios se lleva a su pueblo, ya no novia, sino ya hecho esposa, se lo lleva a sus aposentos y dice: cierra la puerta detrás de ti, escóndete por un breve instante hasta que pase la ira. Pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Esto de que Dios sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra es la gran tribulación escatológica predicha para el final de los tiempos, la persecución final. Pero si dice que sale a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, pero acaba de decirle a su esposa: entra en el aposento, cierra detrás de ti la puerta y escóndete por un breve instante hasta que pase la ira, lo que está diciendo con toda claridad Arturo es que su esposa no está llamada a vivir la ira de Dios, sino a esconderse, a cerrar la puerta hasta que pase. Y eso está totalmente en línea con lo que leíamos antes del capítulo 1 y el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que decía: Jesús nos libra de la ira divina y Dios no nos destinó para la ira. Dios no nos destinó para la ira. ¿A quién? A quien lo espere como novia, participe de la boda, y a partir de que eres esposa, Dios te manda a tu aposento a cerrar la puerta y a esperar hasta que pase la ira. Esta cita es importantísima, Sí. importantísima, y estoy agradecidísimo con Dios porque yo no la conocía hasta hace pocas semanas. Es una maravilla. ¿En qué momento entonces la novia se hace esposa del Señor y ya está, digamos, preparada para que el Señor le diga: quédate en el aposento, que voy a salir a poner las cosas en su sitio? La respuesta es el día de la parucía. Vale. La parucía es el día de, como lo acabamos de ver en Isaías 26 y como está en tantas otras citas que sí compartí antes en Madrid y Valencia. La parucía es el día de la resurrección de los muertos, pero no de todos, sino de los míos, dice Dios, o sea, de los justos, de los que murieron en Cristo. O sea, el día que resucita Abraham y Moisés, no es el día que resucita Judas Iscariote. No, Judas Iscariote resucita al final del milenio, para el juicio final. La parucía es el día de la resurrección de los justos, el día del arrebatamiento, del rescate, y el día de la coronación de Cristo Rey. Lo podemos ver en el Apocalipsis mapeado de esta manera. Mira qué hermoso lo que te voy a decir. Es impresionante. El Apocalipsis comienza dándole un discurso de apertura a los dos pueblos, los judíos y los cristianos. Y de hecho manda carta a las 7 iglesias. Las iglesias son los cristianos. No, estamos claros, las iglesias son los cristianos. La iglesia no es los judíos es el pueblo elegido, pero la iglesia, las cartas a las 7 Ya, iglesias, capítulos 2 y 3, sí, en las comunidades. a las comunidades cristianas de todos los tiempos. Sí. Entonces, en el capítulo 4 viene el momento de la separación, viene el momento de la boda, viene el momento de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento y de sacar a la esposa, porque ya es esposa, y meterla en los aposentos y, como decía aquí Isaías 26, esconderte hasta que pase la ira. Este arrebatamiento está representado al inicio del Apocalipsis 4 con el arrebatamiento que vive Juan. Juan está celebrando misa un domingo, dice: fui arrebatado. Y mira, desde ahí hasta el capítulo 19, Juan, como representando a la iglesia rescatada, o sea, representando a la novia que se está haciendo esposa en ese momento, vive el resto de la tribulación desde el cielo. Si Sí. tú
si tú repasas el Apocalipsis, yo recomiendo mucho leerlo mucho, mientras más lo lees, más se entiende. Juan es arrebatado, viene la coronación de Cristo Rey y a partir de ahí comienzan los juicios. Él vive desde el cielo, mira qué importante lo que voy a decir, desde el cielo él vive los 21 juicios, o sea, él ve cómo van sobre la tierra, cómo se abren los 7 sellos, cómo suenan las 7 trompetas, cómo se derraman las 7 copas. Estando él en el cielo, él es testigo desde arriba de todo lo que sucede. Mira qué maravilla. ¿Y cuándo aparece la iglesia otra vez? Al final, en Apocalipsis 19, Jesús viene a la tierra con sus ángeles y sus santos para el juicio de las naciones y para instaurar su reino. Entonces, mira, ya lo entendiste, pero lo digo a manera de resumen. Él comienza el Apocalipsis hablándole a los dos pueblos, judíos y cristianos. Los cristianos, que no estamos reservados para la ira, como lo demostré antes, son los que se hayan preparado como la novia, no todos los cristianos, no todos los católicos, los que se hayan preparado como la novia, son arrebatados y viven en el cielo la tribulación de la tierra, siendo ellos testigos desde arriba. ¿Para qué? Para orar por ellos, para orar por los que se queden. Ahora, cuando yo digo el cielo, yo no sé dónde es el cielo ni lo que es. O sea, lo que quiero decir es separados del resto de las personas. Puede ser en el cielo, puede ser en otro planeta, puede ser en otro lugar del planeta Tierra, al que el hombre no tiene acceso. O sea, yo no puedo decir dónde. Lo que sí puedo asegurar bíblicamente, el dónde no lo sé, no lo puedo asegurar. Bíblicamente sí se demuestra que es separado del resto, se es testigo de todas las cosas que pasen sobre la tierra y al final regresa Cristo con su iglesia y con sus santos para la batalla final de Armagedón, para instaurar su reino y para acabar con todos los inicuos. Y ahí es donde dice que al falso profeta y al anticristo son arrojados vivos al lago de fuego y azufre, instaura el reino y a partir de ahí ya dice el Apocalipsis, Dios viene a morar con el hombre, secará sus lágrimas de sus ojos y ya no habrá hambre, ni muerte, ni sollozos, ni enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, sí hay, es demostrado bíblicamente, aunque yo sé que tengo a la mayoría en contra y muchos no están de acuerdo, pero lo saco de la Biblia, no es criterio mío, no es invento mío. Sí hay una boda asociada a la resurrección de los justos, al arrebatamiento y a la coronación de Cristo Rey, si hay una esposa que es retirada a los aposentos y le dice, escóndete hasta que, un breve instante, hasta que pase la ira. ¿Cuál es ese breve instante? Pues 3 años y medio o 7 años, según yo no estoy seguro, según se vea como la semana 70 de Daniel o la segunda mitad de la misma, pero en todo caso, un breve instante hasta que pase la ira, pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Pero no a todos los que no están de acuerdo con mi planteamiento dicen que la gran tribulación final es para todos los moradores de la tierra. Todas las citas que hemos dado hoy en este breve instante, en esta breve entrevista, demuestran que no es para todos los habitantes de la tierra. No es así, como tampoco fue el castigo de Sodoma y Gomorra para todos los habitantes. No, siempre hay una opción de rescate, siempre la hubo. Lot la tomó y salió. A Noé se le dio una opción y Noé la tomó y se libró. O sea, siempre Dios da una opción de librarse, porque la justicia perfecta de Dios no es castigar a justos por pecadores. Eso no es lo que dice la Biblia. La justicia perfecta de Dios, como lo leímos en la segunda de Pedro, capítulo 2, la justicia de Dios perfecta es librar a los piadosos de la prueba y reservar a los impíos para castigarlos. Así es la justicia perfecta de Dios. Cuando se dice que los santos han querido vivir estos tiempos, todos han soñado con vivir estos tiempos, ¿qué se quiere decir con eso? Bueno, de hecho, y también están los mensajes de la devoción de la preciosísima sangre que tú sabes que yo difundo y que yo defiendo. Sí, los santos desearon vivir este tiempo porque en este tiempo se da cumplimiento a todas las promesas veterotestamentarias y se da todas las grandes manifestaciones con las cuales se da el rescate final y definitivo. Por eso el Apocalipsis es un libro de esperanza, porque el Apocalipsis narra cómo se lleva a cabo el rescate final. Es esperanza para el que espera ser rescatado, porque para el que no quiere convertirse y no quiere dejar de hacer el mal y no quiere cumplir los mandamientos, entonces el Apocalipsis es lo contrario, es la suma de todas las malas noticias y de todos los desastres. Entonces, ¿por qué los santos quisieron vivir esto? Porque vamos a vivir nosotros cosas que muchos santos no lograron vivir. O sea, las proezas que va a hacer Jesús para liberar a su pueblo superan a las del Antiguo Testamento. O sea, si el pueblo vio entonces cómo abrió el Mar Rojo y se tragó al ejército del faraón, esas promesas se van a vivir ahora
magnificadas, porque el rescate narrado en el Apocalipsis es lo que hay en el Apocalipsis, una boda y un rescate, no se da sin enormes luchas, como lo mismo que hizo el faraón cuando llegó la orden de Dios, libera a mi pueblo, le dijo Moisés. Era una orden de Dios, no de Moisés. ¿Y qué hizo el faraón? No quiero, me resisto, y comienza la lucha entre el faraón y su pueblo y Dios y su pueblo elegido. Esa es la misma lucha que está en el Apocalipsis. Dios viene a rescatar a su pueblo y el mundo pecador, el Egipto pecador y el faraón de este tiempo, que es el anticristo, que por cierto ya gobierna el mundo en las sombras, pero ya Sí. gobierna el mundo, el nuevo faraón se resiste a la orden de Dios, que es: deja salir a mi pueblo, lo vengo a rescatar. Y se da la misma lucha que en el Éxodo, la Sí. misma, la Sí, misma. yo creo que una de las razones también es porque los santos saben que a Dios lo que más le agrada es que le demostremos que tenemos fe, como el Señor cuando le dijo al centurión romano: no he visto tanta fe en todo Israel, y se alegró mucho el Señor. Y realmente, como esta va a ser la gran prueba, pues es donde más oportunidad tenemos de demostrarle al Señor que tenemos fe y que vivimos las virtudes teologales. Y hay una cosa importantísima de aclarar, y sin esto no podríamos cerrar el programa porque se podría generar confusión. En el Apocalipsis aparecen no solamente los arrebatados con Juan, sino aparece una multitud inmensa que nadie podía contar, decía, vestidos de blanco, lavaron sus Sí, vestiduras con la sangre del cordero y con palmas de martirio en las manos. Y cuando le dicen a Juan: ¿y estos quiénes son? Dice Juan: no lo sé, tú lo sabrás, mi Señor. Y le responde: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestidos en la sangre del cordero. La inmensa mayoría de las personas, de los católicos, que se quieren salvar y se van a salvar, representados en esa muchedumbre, sí dan su vida en el martirio de sangre en la tierra. Es decir, sí viven la gran tribulación y sí tienen que dar su testimonio por Cristo en el martirio. Entonces, vuelvo a la comparación inicial de Juan versus los otros 10. Juan fue el único que no derramó la sangre por Cristo, porque él ya había sido testigo en el Calvario. Los otros 10, para salvarse, sí, tuvieron que ser asesinados, cortados la cabeza, crucificados boca abajo, etcétera, etcétera. sí. La proporción es Sí, 1 a 10. exacto. Yo no digo que aquí la proporción vaya a ser otra vez 1 a 10, Sí, pero sí es importante destacar, y con esto hay que aclarar el punto de tus preguntas y de por dónde has llevado la conferencia, la entrevista, es los que son que se casan con Dios en el día de la boda, los que son, entra a la habitación mientras pase la ira, es una minoría. sí, No porque no estén llamados todos católicos a ser esposa, claro que todos estamos llamados, sino porque la mayoría se hizo amiga del mundo. Y por eso lo que sí, tú decías antes de la gran ramera, se hicieron amigos del mundo por conveniencia, la mayoría se queda, o sea, no es arrebatada, no se libra de la tribulación escatológica final y tiene la oportunidad de salvarse, pero dando sí. martirio de sangre porque no quisieron dar martirio místico de amor. Por eso es que en el Apocalipsis los arrebatados son pocos y la muchedumbre que entrega su vida en el martirio dice que no se podían contar. Es decir, la mayoría de los católicos que se van a salvar sí van a vivir Sí. la última persecución final y sí tienen que derramar su sangre. ¿Y sabes cómo dice el Apocalipsis? Dice decapitados. Y mucha gente no se ha dado cuenta la cantidad inmensa de guillotinas que están Sí, comprando y fabricando en las grandes potencias. Uno dice, pero si las guillotinas dejaron de usarse por allá en la época de sí, la Revolución Francesa, ¿cómo es posible otra vez que los gobiernos se estén llenando de guillotinas? Porque Arturo, los que se salven y no hayan sido dignos de la parucía, del arrebatamiento, tendrán que salvar su vida eterna, su alma, tendrán que salvarse dando martirio de sangre. Está en la sí, Biblia. O sea, yo no estoy negando que la mayoría se va a salvar con martirio de sangre. Por eso siempre vuelvo al ejemplo de Juan versus los otros 10. sí. Sí, a mí esto me recuerda que son pocos, porque las palabras de Santa Teresa de Jesús de Ávila, que decía: ahora entiendo, Señor, por qué tienes tan pocos amigos. Sí. Así los tratas. Entonces, se trata de ser amigos de Dios, pero ¿cuántos amigos de Dios hay en el mundo hoy en día? Solo Dios lo sabe, pero no parece que haya muchos en esta gran apostasía que vivimos. Y fíjate que uno puede hacer una comparación, como yo lo he hecho muchas veces, tú también y también César, de la primera venida con la segunda. Todo se repite en todo contexto y sentido. O sea, Jesús curó a miles y alimentó a miles y hizo el bien por todos lados. Fue amado por su pueblo, fue proclamado rey, de hecho. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hosana, el hijo de David. Y es ellos mismos, cuando comienza la pasión, gritan: crucifícale a última hora. A última hora lo odian, lo desprecian y están de acuerdo con que sea liberado el asesino, el sedicioso Barrabás, y prefieren la crucifixión de Jesucristo.
Entonces, aquí es lo mismo. Es decir, la inmensa mayoría va a decir crucifícalo. ¿A Sí, quién? A la Iglesia Católica. La inmensa mayoría va a odiar a Cristo nuevamente. Entonces, ¿cuántos estuvieron con Jesús? De un pueblo tan numeroso que él, no solo Judea, sino él fue también por Galilea, también por Samaria, a todas partes que él estuvo por todo Israel. Y al final de cuentas, ¿quiénes quedaron con él en su pasión? Los podemos contar con las manos, con los dedos de la mano. Es sí. decir, María, las otras dos Marías, porque eran tres Marías. Juan, la Verónica, José Arimatea, Nicodemo y unos pocos más. Es decir, Sí. ¿cuántos, Arturo? ¿Cuántos? Poquísimos, poquísimos. Aquí es lo mismo. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Poquísimos. Ahora, gracias al aviso y al milagro, no van a ser tres, cuatro personas. Quiero decir, seguramente serán cientos o miles, gracias a esa intervención divina profetizadas en la Biblia y que conocemos mejor desde Garandal, no porque no estuviese en la Biblia, sino porque la Virgen nos ayudó a ver algo que ya estaba en la Biblia y que no estábamos viendo, que es el aviso y el milagro. Gracias al aviso y al milagro, más gente se va a preparar como la novia, aunque sea en la recta final, en los últimos meses se va a preparar como la novia, va a concientizarse de la importancia de participar activamente en la pasión de Cristo como Juan y como María Magdalena y como la Santísima Virgen, y va a ser digna de estar el día de la parucía, de participar. Pero igual serán muy pocos con respecto al catolicismo, serán muy pocos, no serán ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0,1%, a lo más serán 0,001%, es decir, uno de cada 10.000, a lo mucho, porque la mayoría se hace amigo del mundo y no se quiere bajar del autobús en el cual el guerrillero se montó y tomó el volante. Así es, así es. Y bueno, y la falsa iglesia de Bergoglio va a diluir, como ya está haciendo, sobre todo a la muerte de Benito XVI, va a seguir diluyendo la verdad, falsificándola, falsificando a Cristo, y por eso, pues, los que sigan subidos en ese autobús con ese terrorista conductor, pues bueno, van a ir al despeñadero, ¿no? Bueno, pues si tú quieres terminar diciéndonos las ciudades a las que vas a ir y las fechas o algún dato relativo a eso. Sí, te agradezco mucho la oportunidad de anunciarlo. Tengo, si Dios lo permite y si su divina voluntad así lo establece, tengo la inmensa alegría de anunciar la conferencia de Toledo el 11, todo en junio 2022, todo en junio. En Toledo el día 11, en Murcia el día 12, en Valladolid el día 14, en Barcelona el 18 y en Santander el día 25. Estamos viendo la posibilidad de sumar una sexta ciudad el día 21 en Palma de Mallorca. Es muy posible que se dé, pero todavía no lo anuncio con certeza porque todavía estamos buscando el lugar y comenzando a organizar, con lo cual pues simplemente agregaría un correo más similar al de estos que voy a mostrar en pantalla, cambiando la palabra de la ciudad por Mallorca. O sea, simplemente lo voy a anunciar con tiempo el cómo sería, pero por lo menos estas 5 iniciales ya están confirmadas y bueno, con estos correos la gente puede o pedir información o inscribirse o lo que desee, siempre a través de estos correos, no yendo directamente hacia mí, por favor, porque Sí. no lo puedo manejar en cada una de estas ciudades. De hecho, hay una persona distinta organizando. Entonces, solo a través de estos correos se puede pedir información o inscribirse. Bueno, pues nada más. Aquí has dejado ya sobreimpresionado los correos a los que se tienen que dirigir cada uno que pueda tener interés y que pregunte todo lo que necesite. Y poco más, ¿no? Pues desearte que vaya todo muy bien y que el Señor te ilumine siempre, te proteja, pues tú sabes que no hay nada peor que el error, que enseñar el error. Así que Dios nos libre de enseñar errores, herejías, confusión y equivocar a la gente, sino que nos dé la gracia de estar siempre en fidelidad a la verdad, que es tu gran ilusión, tu gran esperanza, tu gran lucha, ser servidor de la verdad. Y de hecho es el compromiso fuerte que tengo con Dios y yo siempre le pido que no me permita enseñar cosas erradas, que no me permita separarme. La verdad es mi mayor preocupación y mi mayor petición a Dios. Y yo pues además de la Biblia pues siempre me he apoyado en lo que han dicho santos y doctores de la iglesia. Y hay 4 de ellos que hablaron del rescate anticipado, o sea, del rescate antes de la gran tribulación. Eh,
No los voy a leer ahora, pero ahora que lo estoy diciendo, por lo menos en la pantalla los voy a poner para que quien quiera le dé pausa y los pueda leer. Pero también un santo que yo cito mucho porque ha sido base de mis estudios, que es San Bernardo de Claraval, también doctor de la Iglesia, también hablaba del arrebatamiento, defendía el arrebatamiento. San Bernardo de Claraval, santo y doctor de la Iglesia, como San Efrén de Siria, también santo y doctor de la Iglesia. Y hablaban del arrebatamiento previo, es decir, antes de la última tribulación, de la última, sin negar que hay que vivir primero la nuestra, hay que vivirla, Sí. pero antes de la última hay un rescate, lo decían varios santos padres de la Iglesia, y otras revelaciones privadas que no quiero citar para que centrarme Sí, más en la Biblia, pero sí. hay otras revelaciones privadas que han hablado de este arrebatamiento y de este rescate anticipado. Y quien no lo quiera creer, quien no lo quiera aceptar, pues yo no tengo problema. Es decir, como tú decías al principio, esto es un tema de debate, no hay dogmas sobre esto. El que quiera eh, pensar que no es así, pues yo respeto la opinión de todos los demás, ¿no? Pero de que hay arrebatamiento hay. Tal vez la discusión es Ya. el cuándo, porque en la Biblia está, en la Biblia católica está el arrebatamiento, está en muchas partes, es decir, que negar el arrebatamiento no podemos. Tal vez la discusión se centraría en el cuándo. Bueno, esforcémonos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a ver el cuándo. Yo me he encontrado un montón de citas bíblicas que parecieran confirmar que sí hay un rescate, tal vez no de muchos, pero tal vez sí hay un rescate, o yo estoy convencido de que sí hay un rescate previo y más reforzado con las citas bíblicas nuevas que Sí. hoy compartimos en tu video, en tu canal. San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, que fue amigo de Santa Hildegarda de Bingen, y Santa Hildegarda llegó a decir que quien se atrevía, no, perdón, fue él el que dijo, ahora mismo tengo la duda, pero creo que fue él el que dijo que nadie pusiera en duda las enseñanzas y las visiones de Santa Hildegarda. En fin, dos de los más grandes santos que fueron amigos. Y bueno, pues si lo dice un doctor de la Iglesia, hay que escucharlo como mínimo con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Y hay, Arturo, una pregunta que todos los que me combaten o dicen que no hay rescate previo, o sea, que no hay salida anticipada, sino que todo el mundo tiene que vivir lo mismo. Hay una pregunta que yo les hago y nunca me la han contestado y la vuelvo a dejar aquí abierta como cierre. La pregunta es, Dios siempre dio una opción de salida, de rescate, no solamente por Lot y por Noé. Fíjate que Jesús le avisó a los nuevos cristianos que le estaba haciendo, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabes que le llegó su hora, llegó la hora de su destrucción. ¿Por qué los cristianos no estaban en Jerusalén en el año 70 cuando vino la destrucción por las tropas de Tito? Porque ellos sabían la profecía que les dio Jesús. Sí, Hubo primero un cerco abierto que se podía entrar y salir, y después ya estaba el cerco cerrado que ya no permitía entrar y salir. Cuando comenzó el primer, porque la guerra judío-cristiana duró varios años, cuando comenzó el primer cerco abierto, los cristianos que sabían la profecía de Jesús dijeron, Jerusalén está rodeada por ejército, hay que salir. claro, No, no vivieron la destrucción, los únicos que se salvaron fueron los cristianos, porque Dios dejó una vía de escape, como también a Lot y a Noé, y siempre la ha habido, sistemáticamente, Dios siempre ha dejado una opción de librarse. Entonces la pregunta que no me contestan es, si Dios siempre dio una opción de salida, de rescate, de librarse de un castigo, ¿por qué sería la primera vez en la sí, Biblia, la primera en la historia, donde Dios sí, dispondría, sí, no, por esta y única vez sí, no hay opción de sí, sería salida? absurdo, suena absurdo. Suena absurdo porque además dice una cita que yo cito mucho de Eclesiastés 1:9, si no recuerdo mal, que dice, lo que es lo que será, así como Sí, fue, así mismo sucederá, no hay nada nuevo bajo el sol, porque Dios es consistente, Dios sí, obra de una manera consistente porque Dios no cambia, Dios no se adapta a modas o estilos arquitectónicos, sí, no se adapta al hombre. Dios no cambia, es inmutable, por eso es Dios. Entonces, si Dios siempre obra de una manera consistente, ¿por qué no habría una opción de rescate ahora? sí, Esa pregunta no me la terminan de contestar nadie. Me dicen, sí, no, no hay rescate, no hay rescate. ¿Por qué no habría de haberlo? ¿Por sí, qué sería la primera vez donde Dios dice, esta vez no? sí. Yo creo que lo inteligente no es ser tajante, sino si no lo tienes claro el tema del rescate, decir, bueno, no lo sé, que será como Dios quiera y no lo descarto, Dios sabrá. En Por lo fin, menos esa posición es muy buena, es más prudente. No estoy seguro, sigamos investigando. Pues es lo que yo propongo. Sigamos investigando y orando sobre el tema. y sobre todo eso, ponerse en las manos de Dios. A mí la oración que me gusta mucho es la de Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre.
me entrego a ti, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Para mí esa oración es Hermosísima. hermosísima, es la oración, Hermosísima. es la oración para mí sobre todo de este fin de los tiempos. Bueno, y ahora para despedirnos, si quieres, cerremos con la que tú siempre cierras. La estoy buscando, la tenía Sí, por aquí, la de Ámsterdam. sí. Sí, sí, yo tengo el cuadro, yo tengo un cuadro grande, te lo puedo enseñar, muy bonito. Me lo mandaron desde Holanda, sí. Bueno, pues terminamos por supuesto, y vamos a terminar con esa oración. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Señor Jesucristo. Jesucristo, Hijo del Dila, Padre. dila tú. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Estamos hablando del rescate y ahí dice para que sean preservados. O sea, es como está hablando del mismo tema, para que sean preservados. En fin, bueno, muchas gracias. Ya han quedado en este vídeo claro tu posición en muchos puntos, clarificadores, nos has transmitido pues nuevos descubrimientos en primicia, nos has dado las fechas de tu próxima visita a España, si Dios quiere, si así Dios quiere, y solamente que sigamos en la comunión de los santos, en la oración y pidiendo la gracia de la santa perseverancia. Muchas gracias y un abrazo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Arturo, a todos los que escuchen este programa. Abrazo y bendiciones para todos desde Medellín, Colombia. Y ahora terminamos, como siempre, con la oración de la medalla milagrosa. Oh María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén.